Aló, aló. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas, cada uno de los que estamos hoy, esta mañana, en este lugar. Que el Señor sea poniendo ese anhelo cada día, mis hermanos, en nuestros corazones, de poder adorarle, de servirle. Concéntrate en esta mañana, hermano, en este lugar. Olvídate de todos los problemas o cosas que tal vez puedan haber en tu vida y entrégale tu mejor ofrenda al Señor en esta mañana. Tu devoción, tu cántico, con alegría, con gozo, y deja en las manos del Señor tus cargas, tus problemas. Descansa en el Señor. En Él encontramos la paz, encontramos el descanso, encontramos, hermano, esa paz a nuestros corazones. Te invito a que inclines tu rostro, hermano, para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús, hemos llegado, Padre, esta mañana a este lugar, Señor, y nos hemos reunido, Señor, juntos como hermanos. Hemos venido a adorarte, Señor, a darte las gracias por esta semana, Señor, que nos has dado, por este día, Señor, que nos brinda nuevamente, por darnos el alimento, Señor, por sostenernos cada día, por darnos la fuerza cuando la necesitamos, por no dejarnos y no desampararnos jamás. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que entregó su vida en aquella cruz. Por amor, Padre, a todo aquel que cree, Señor. Padre, gracias porque eres justo, fiel y verdadero. Señor, clamamos por nuestros hermanos de otros países, Señor, que están siendo perseguidos, Señor, le están quemando sus iglesias y muchos están muriendo, Señor. Pero, Padre, sabemos, Señor, que para nosotros vivir es Cristo y morir es ganancia. Sabemos, Señor, y debemos tenerlo muy claro, que somos peregrinos y estamos de pasos. Ayuda a esos hermanos, a sus familias que quedan con dolor en sus corazones, Señor. Padre, ayúdalos en gran manera, mi Señor. Ayúdanos a nosotros a estar fortalecidos, Padre, porque vendrán tiempos aún más difíciles, Señor. Vendrán leyes, Señor, que tal vez quieran prohibirnos, Señor, el congregarnos, prohibirnos, Señor, el poder reunirnos como hermanos. Tal vez tendremos que estar escondidos, Señor, pero hoy tenemos la posibilidad de tener todavía, Señor, un libre culto. Tenemos la posibilidad aún, Señor, de poder cantarte y expresarte nuestros cánticos, nuestra adoración, Señor, en un lugar, ya sea aquí, Padre, en nuestra casa, en nuestro día a día, con nuestras vidas, Señor. ¿Qué será de nosotros, Señor, cuando venga aquella tribulación, aquella persecución, Señor? Ayúdanos a estar firmes, Padre, a no desvanecernos, Señor, en el momento que vengan esas aflicciones, Señor, a esta tierra, a nuestras vidas. Padre, aquí estamos, Señor, y clamamos, Señor, por cada uno de mis hermanos que han llegado, Señor. Tú conoces su vida, sus corazones. Tú sabes lo que hay en su interior. Sabes, Padre, lo que están pasando. Sabes, Señor, sus anhelos, sus penas, sus tristezas, sus alegrías. Tú las conoces, Señor. Ayúdanos, Padre, danos la fuerza en la enfermedad, Padre, en la alegría, en la tristeza, en la escasez, en todo momento, que podamos estar firmes y adorarte, Señor. No solamente, Padre, en los momentos buenos, Señor, sino que en todo momento, bendito sea tu nombre, Señor. En todo momento sea la gloria para ti, Señor. Gracias, Padre, le damos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Al Señor, estoy
nosotros queremos ver, Padre. Derrama tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas. Señor, y bendecimos tu santo nombre, Jesús. Así como el cordero brama, el ciervo brama por las aguas, así nuestra alma clama a nuestro Dios. Mi alma te anhela y tiene sed de ti. Dile al Señor, tu gloria quiero ver sobre mi Señor. De todo corazón hoy te buscaré, porque mi alma te anhela, Señor. Dile, mi alma te anhela y tiene sed de ti. Tu gloria quiero ver sobre mi Señor. De todo corazón hoy te buscaré, porque mi alma te anhela, Señor. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esperanza mía, castillo y mi refugio eres tú, Señor, y mi Salvador. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor.
refugio, Señor. Eres nuestro refugio en el día de aflicción, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed de ti. Tu gloria quiero ver sobre mi Señor. De todo corazón hoy te buscaré, porque mi alma te anhela, Señor. Mi alma te anhela y tiene sed de ti. Tu gloria quiero ver sobre mi Señor. De todo corazón hoy te buscaré, Señor, porque mi alma te anhela, Señor. Dile, así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esperanza mía, castillo y mi refugio eres tú, Señor, y mi Salvador. Así como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esperanza mía, castillo y mi refugio eres tú, Señor, y mi Salvador. Así como el ciervo, dile, brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Esperanza mía, castillo y mi refugio eres tú, Señor, y mi Salvador. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, beber de tus ríos de agua, Señor. Nuestra alma, Padre, te anhela, Señor. Y en la dificultad, Señor, en todo momento, sabemos que tú tienes el control. Y así lo creemos en nuestro corazón, Señor. Dios tiene el control, dile, de toda situación. No temas, siempre a tu lado está. Con el corazón, clama, clamo a ti, Jesús, y sé que escuchas mi clamor. Dios tiene el control de toda situación. No temas, siempre a tu lado está, Señor. Con el corazón clamo a ti, Jesús, y sé que escuchas mi clamor. Aunque el sol no brille más y las estrellas no entreguen su luz, con todo yo me alegraré en ti. Dile al Señor, te alabo, Señor, te adoro, Jesús, y bendigo
sol no brille más, ni las estrellas entreguen su luz, Señor. Con todo te seguiremos adorando. Dios tiene el control de toda situación. No temas, siempre a tu lado está, Señor, con el corazón. Clamo a ti, Jesús, y sé que escuchas mi clamor. Dios tiene el control de toda situación. No temas, siempre a tu lado está, con el corazón. Clamo a ti, Jesús, y sé que escuchas mi clamor. Aunque el sol no brille más y las estrellas no entreguen su luz, con todo yo me alegraré en ti. Dile: te alabo, Señor, te adoro, Jesús, y bendigo tu santo nombre por aquel sacrificio en aquella cruz. Te alabo, Señor, te adoro, Jesús, y bendigo tu santo nombre por aquel sacrificio en aquella cruz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué hermosa alabanza, ¿cierto? Cuando dice Dios tiene el control. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Está en 2 Corintios 11:3. Dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Es notable que el hecho que la desobediencia y la rebeldía para con Dios nacen del pensamiento del hombre. Eva no tuvo que pronunciar palabra alguna para caer, solo permitió que sus pensamientos se desviaran del compromiso que tenía con Dios. Un pequeño desvío del pensamiento le costó a la humanidad la pérdida de la naturaleza divina, el adormecimiento espiritual. Solo Cristo pudo restaurar lo que la humanidad perdió. Por eso, nuestros pensamientos en su totalidad deben ser sometidos a Cristo voluntariamente, para que ningún engaño o mentira nos haga caer. La palabra del Señor nos dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, el Dios de paz será con vosotros. Qué hermosas palabras las que el Señor nos dice. Pero la pregunta es, ¿qué hay en nuestras mentes? ¿En qué estamos pensando? Vemos cómo la gente afuera está, como decía más arriba, en un adormecimiento espiritual, engañada, porque quieren creer lo que ellos piensan, porque para ellos son ellos mismos su propio Dios. Pero somos privilegiados en que estamos en Cristo Jesús. Porque como dice la palabra, así como la serpiente engañó a Eva,
también podemos ser engañados. Pero el Señor también nos dice en su palabra que en todo momento debemos de renovar nuestras mentes con su palabra, con la alabanza, en oración. Nuestra mente es la torre de control de nuestro cuerpo. Determina lo que hacemos, nuestros fracasos, nuestros logros en la vida. Aunque somos salvos, seguimos plagados con pensamientos, patrones, ideas y hábitos de nuestra vida pasada. Cosa que aprendemos de nuestros padres, pero es una manera en la que fuimos enseñados. Luego Satanás se aprovecha de estos pensamientos equivocados de nuestro aprendizaje erróneo. El campo de batalla de Satanás son nuestras mentes, y él hará todo lo posible por distorsionar nuestras mentes de tal manera que estemos satisfechos con vivir y actuar como lo hace el mundo. Yo siempre me he preguntado, sabemos que hay un solo evangelio, ¿cierto? Pero ¿por qué hay tantas iglesias que piensan tan diferentes? ¿Por qué hay tantas doctrinas de hombres? Si siempre nuestra pastora nos dice el evangelio es fácil, nosotros lo hacemos difícil. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, que en todo momento, como decía, en su totalidad, en nuestros pensamientos, en su totalidad deben estar sometidos a Cristo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, sino qué es lo que dice su palabra. Cuando siempre la pastora dice, si usted quiere saber algo, si pensó algo y no está seguro, búsquelo en la palabra del Señor. Es nuestra única guía, hermano. Es nuestro diccionario, es nuestro todo. Ahí está todo. Adoramos como cristianos, oramos como cristianos, pero no vivimos como cristianos, porque en realidad no pensamos como cristianos. ¿Cómo piensa el creyente? El creyente piensa como Dios piensa. Así que su propósito y plan es que pensemos como Él. Y estas cosas se van convirtiendo en una fortaleza en nuestras vidas. Una fortaleza es una área en la cual hemos permitido que Satanás entre a nuestras mentes, que plante su pensamiento y que ese pensamiento empiece a influenciar en nuestra mente. Para que así racionalicemos y nos empecemos a alejar de Dios, de su propósito, de su plan para con nuestras vidas. Y por último, recuerda que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este es el consejo del Señor para ti, hermano. Cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos con lo que estamos pensando. Sabemos que nuestra mente está 24/7 todo el día, ¿cierto? Pensando aquí y allá. Pero en ese momento está Cristo ahí, está Cristo cuando nos levantamos, está Cristo. Cuando almorzamos, está Cristo. Cuando nos acostamos, está Cristo en nuestras mentes. Porque sabemos que la rutina nos va alejando de Dios. Pero ahí tenemos que permanecer firmes, porque el Señor siempre está presto para escuchar tus oraciones. Cuando estamos angustiados, cuando estamos en problemas, el Señor. Pero no debe ser siempre así, sino que cuando estemos alegres, contentos, también tiene que estar ahí. El Señor está conmigo. Cuando está el problema, la dificultad, ¿quién te sostiene? El Señor. Entonces, en todo momento debemos de pensar en Él. No permitamos que esos pensamientos nos engañen. Como muchas veces hablamos de la autoevaluación cuando decía un devocional nuestra hermana, de la autoevaluación en nuestras vidas. Pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mi vida? Como decía el devocional pasado, decía que ¿qué tengo que hacer yo en el problema, en la dificultad? ¿Por qué estoy pasando estas cosas? Y para todo tenemos que pensar. Por eso nuestros pensamientos a cabalidad tienen que estar
en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Toma el buen consejo del Señor hoy y medítelo, analícelo y sea Cristo en su mente en todo tiempo. Vamos a orar. Amén. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Padre, porque has sido bueno, porque en todo tiempo, Señor, nos hablas por intermedio de tu palabra. Tú conoces cada pensamiento de nosotros, Señor. Tú conoces cada cosa que hay en nuestro corazón. A ti, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza, porque nuestro ser te pertenece a ti, Señor. No podemos decir, hoy estoy con Cristo, si me acuerdo mañana. No, es hoy. Hoy es la devoción a Cristo. Hoy es el minuto en que puedo orar, en el que puedo tener esa relación sincera hacia Cristo. Como decía el devocional, nuestros pensamientos puros, sinceros para con Dios. Muchas veces nos engañamos, nuestros pensamientos nos engañan, pero ahí estás tú, ahí está el Espíritu Santo para redarguirnos de aquellos pensamientos que muchas veces no son acorde a la palabra de Dios. Como dice tu palabra, no son mis pensamientos, son tus pensamientos, no son mis caminos, sino son tus caminos, Señor. En todo momento debemos de entregarnos por completo a ti, Padre. Tenemos errores, tenemos faltas, fallamos, pero ahí estás tú, Señor, ayudándonos en todo momento, ayudándonos cuando nos hemos caído. Nos estiras tu mano para poder tomarla y seguir caminando. Ayúdanos en este caminar a permanecer, a perseverar, porque eso es lo que necesitamos, estar en tus caminos, Señor. Nada bueno entrega el mundo afuera. El mundo está desesperado, no hay una salida para ello. Pero cuando queremos evangelizar, no les gusta. Pero privilegiados somos los que estamos en este lugar. Privilegiados somos en escuchar tu palabra. Privilegiados somos, Señor, y te damos gracias porque tú nos llamaste, porque tú nos escogiste, Señor, y te damos gracias, Señor. Padre, te entregamos esta iglesia, desde nuestro pastor hasta el más pequeñito, hasta el más anciano, porque somos propiedad tuya, Señor. Tú haz como sea en nuestras vidas. Si nos tienes que enseñar a problemas, a dificultad tras dificultad, solamente tú sabes por qué hacer las cosas, porque tu palabra dice que todas las cosas nos ayudan para bien, y así debemos de creerlo. Seas tú bendiciendo esta iglesia, Señor, y todo esto, Padre, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Cuando triste estoy, cuando ya no tengo fuerzas para continuar, doblo mis rodillas y en clamor me acerco a ti. Cuando triste estoy, cuando ya no tengo fuerzas para continuar, doblo mis rodillas y en clamor me acerco a ti, porque sé, Señor, que todo obra para bien, y sé también que tú tienes el control.
voluntad en mí, porque sé que el que comenzó la obra la terminará. El que comenzó la obra siempre estará haciendo su voluntad en mí. Sigue perfeccionando, Señor, nuestras vidas, ya sea por intermedio, Señor, de la prueba o de la aflicción. Perfecciona, Señor, cada día nuestro caminar, porque sabemos, Señor, que comenzaste una obra y la terminarás en nosotros. Cuando triste soy, cuando ya no tengo fuerzas para continuar, doblo mis rodillas y en clamor me acerco a ti. Cuando triste soy, cuando ya no tengo fuerzas para continuar, doblo mis rodillas y en clamor me acerco a ti, porque sé, Señor, que todo obra para bien, y sé también que tú tienes el control, porque sé que el que comenzó la obra la terminará. Eso creemos, Señor, que el que comenzó la obra siempre ahí estará haciendo su voluntad en mí, porque sé que el que comenzó la obra la terminará. Sí, Señor, el que comenzó la obra siempre ahí estará haciendo su voluntad en mí, porque sé que el que comenzó la obra la terminará. El que comenzó la obra siempre ahí estará haciendo su voluntad en mí. Su voluntad en mí. Sigue haciendo tu voluntad en mí, Señor. Tu voluntad en la vida de mis hermanos. Moldéanos cada día, Señor, a tu imagen, a tu semejanza. Haznos cada día, Señor, más parecido a ti, Señor. Moldéanos, Padre. Moldéanos, Señor. Y aunque nos duela, Padre, sabemos que todo es para bien, Señor. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que te amamos, Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Confiamos en nuestro Dios, que todo obra para bien, y terminará una obra, hermanos, maravillosa en nosotros, en ti, en mí y en cada uno de los que hemos creído y confesamos el nombre de nuestro Señor. Así lo creemos, ¿cierto, hermano? De que Él comenzó una maravillosa obra en nosotros, y cada día, por intermedio de las aflicciones, las pruebas, los problemas, tal vez las calumnias, las cosas que hablen de nosotros, hermanos, siendo mentiras, el Señor nos va a ir perfeccionando, va a ir formando nuestro carácter y nos va a ir tal vez haciendo pacientes, bondadosos,
no sé, solamente Dios sabe en la forma que Él trabaja en cada uno de nosotros. Sigamos adorando al Señor, hermano. Cántale, adórale, porque Él merece toda la gloria.
Recibe, Señor, nuestros cánticos. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. La semana pasada vimos, ¿cierto?, cómo Pedro es el ejemplo de una fe perseverante. ¿Recuerdan? Él le dijo al Señor que iba a estar con él en todos lados, donde él fuera, él iba a ir con él. Si nos encarcelan, Señor, ahí estaré yo contigo. Y así muchas cosas, ¿cierto? Un Pedro impetuoso, un Pedro en el momento lleno de pasión por el Señor, pero a la hora de los que hubo, ¿qué le pasó? Lo negó al Señor. Y él mismo le dijo, yo te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que hayas negado 3 veces que me conoces. Y Jesús permitió esto, ¿cierto? Recuerden que le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido, o sea, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y era exactamente lo que iba a pasar. Y él permitió esto sabiendo que la fe de Pedro no fallaría, porque él oró por él, ¿recuerda? Él mismo cuando le dijo que Satanás lo había pedido para zarandearlo, para probarlo, le dijo, yo, Pedro, oraré por ti para que tu fe no falle. Entonces podremos preguntarnos cómo es posible que permitiera que esto pasara. ¿Cómo es posible que Cristo permitiera que sucediera esto con Pedro? Esto fue para que la prueba le demostrara a Pedro la naturaleza perseverante de su fe. Muchas personas, hermanos, que han llegado a la iglesia o han llegado a Cristo, entiéndase entre comillas, que han llegado a Cristo y militan, por decirlo de alguna forma, en una iglesia por cierto tiempo, pero a la primera prueba o a la primera dificultad se van, se decepcionan del Evangelio, se decepcionan de Dios. Y como lo hemos visto muchas veces, porque uno presenta mal el Evangelio. Presentamos a un Dios
que va a sanar, un Dios que va a restaurar, un Dios que va a solucionar tus problemas, un Dios que va a sustentarte económicamente. Si bien todo lo que he dicho, lo que dije recién es cierto, hermano, Él lo puede hacer, pero no es la base del Evangelio. Dios te puede sanar, sí. Dios puede restaurar tu matrimonio, sí. Dios puede darte abundancia material, sí lo puede hacer. Dios puede hacerlo todo, hermanos, pero el Evangelio no es ese. El Evangelio es Cristo muerto y resucitado para perdón de pecados. Ese es el Evangelio, hermano. Es tan simple como eso. Uno presenta a Cristo que Él murió por nuestros pecados. Y no presentamos a un Dios como una lámpara mágica, como un Aladino, ¿cierto? Que uno cuando necesita algo lo llama y Él le concede los deseos. Y muchas veces predican a un Cristo o un Evangelio así, hermano. Ese es un Evangelio diferente. Y muy mal enfocado, porque por eso las personas llegan muchas veces y se van de la iglesia, porque llegan solamente a los sentimientos de la persona. La convencen de alguna forma de aceptar a Cristo, entre comillas también, entiéndase, aceptar a Cristo, y después siguen viviendo su vida, unos como se les da la gana, otros perseveran, ¿cierto? Pero por un tiempo hasta que viene la prueba, la dificultad, y después se van. Como la parábola, ¿cierto?, del sembrador, que la semilla es tirada en diferentes tierras y en una solamente da fruto. La otra, ¿cierto?, en los espinos se ahoga, en la piedra se seca porque no puede echar raíz. La de orilla del camino, la que cae en la orilla del camino se la comen los pájaros. Y todo eso revela, hermano, de que el Evangelio solamente debe ser predicado, solamente debe ser hablado. Nosotros no debemos convencer a nadie de que acepte al Señor. Eso, cierto, es algo espontáneo, es algo que Dios pone en el corazón del pecador una vez que nosotros predicamos la palabra. Entonces, esta fe perseverante de Pedro necesitaba ser probada para testimonio del mismo Pedro, al igual que pasa hoy con nosotros. El Señor no necesitaba saber que la fe de Pedro era real, pero Pedro sí. Lo mismo con nosotros. No necesitamos, Dios no necesita probarnos para ver si... Dios no te manda una prueba para decir, a ver, voy a probarlo a ver si es salvo o no es salvo. No, Dios nos envía la prueba para nuestro propio bien, para que yo vea que tengo una fe perseverante, para yo ver que realmente soy salvo, para yo ver que realmente estoy perseverando. Y que no a la primera de dificultades o cualquier cosa que pase, yo me voy y me enojo con el Señor, me enojo con Dios, que muchas veces también pasa. Entonces, así como oró por Pedro, Él también oró por nosotros. En Juan 17, acá está el Señor orando. Es una oración sumo sacerdotal. Juan 17, del verso 9, dice, pido por ellos. Estoy orando por aquellos que creen. No pido por el mundo, sino por aquellos a quien tú me has dado. Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya ahora es mucho más claro cuando lo leemos. Sino que por aquellos a quienes tú me has dado, porque tuyos son, y todas las cosas que son mías son tuyas, y las que son tuyas son mías. Y he sido glorificado en ellos. Entonces Jesús acá está orando por los creyentes. Él cuando hace esta oración ora por los creyentes, hermano. Él no ora por el mundo en general. Él no ora por las almas que están en esta hora en el mundo sin Dios, sino que ora por sus escogidos. Él ora por sus elegidos, por los que estaban vivos en ese entonces y también por los que iban a creer en el futuro. En el verso 11 continúa diciendo, ya no estoy en el mundo, porque él estaba percibiendo, ¿cierto?, que iba a irse al cielo, ya había llegado su hora, tenía que ser arrestado, crucificado, muerto y resucitado. Ya no estoy en el mundo, ellos están, sin embargo, en el mundo, porque yo me voy a tener que ir y los voy a dejar aquí y voy a ti, Padre Santo. Y después él dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y acá tenemos esa seguridad, hermano, de que Cristo está intercediendo por nosotros siempre. Tenemos un abogado ante el Padre que es Jesús. Ahora estamos representados nosotros en Cristo. Por eso somos santificados. Por eso somos santos. Por eso a usted le pueden llamar santo porque ha sido apartado para Dios. Y está reflejado ahora en Cristo. Cristo está delante suyo. Por eso está justificado ante Él. Por la sangre de Él.
Ya Dios no lo mira directamente a usted, sino que ahora ve a Cristo delante suyo. Por eso está justificado. Padre, guárdalos, dice. No solo a Pedro, no solo la fe de Pedro, para que la fe de Pedro no falle, sino la fe de ninguno de ellos. Y aquí entramos nosotros, ¿cierto? Él ora para que nuestra fe tampoco falle. Guárdalos a todos los que me has dado, a todos los elegidos, a todos los justificados, a todos los santificados, guárdalos. Guárdalos en tu nombre. Coherente con quien eres tú, el gran Dios poderoso, todopoderoso, omnisciente, que guarda a los que son suyos, para que todos seamos uno en la gloria de ese día, cuando toda la humanidad redimida sea congregada en tu presencia. Y de manera más específica, en el verso 15, Jesús sigue orando y dice esto: no te pido que los quites del mundo. Él no está pidiendo que nos saque del mundo, porque sería fácil para él, ¿cierto? Quitarnos del mundo para que no suframos, quitarnos del mundo para que no pasemos los sufrimientos de esta carne o de esta vida pasajera, esta vida terrenal pasajera. Necesitamos que estén en el mundo, ¿para qué? Para que evangelicen. Entonces no te pido que los quites del mundo, pero guárdalos del maligno. Y aquí está la protección, hermano, que Dios nos entrega a nosotros. Es una protección divina, donde nada y nadie te puede tocar, hermano. Así que si le tiene miedo usted al cuco no le puede hacer nada. Brujerías, cualquier cosa, hermano, que muchas veces rayamos nosotros la superstición. Que un muñequito vudú con agujita, o que le tiran algo a su casa. Hay muchas creencias, hermanos, que si bien son ciertas, porque el diablo también trabaja y opera con sus demonios. Es cierto eso, se puede hacer. Pero a nosotros nada nos puede tocar, hermano, porque estamos bajo la protección de Dios. Él nos está guardando, Él nos está protegiendo, Él nos está cuidando siempre. Así que si van a su casa y le tiran, una vez mi vecina le tiraron una cabeza de cordero, parece, o de perro, no sé de qué era. La tiraron adentro del patio. Entonces, obviamente, eso era una brujería. Si usted encuentra una cabeza de algo en su patio, la toma y la bota a la basura, punto. Porque muchos dicen no, que hay que ir a tirarla a un río, a un canal, y siguen con la superstición, hermano. Nosotros no. Si le tiran tierra de cementerio, ¿qué hace usted? Pesca la palita, la barra y la bota. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos de eso, hermano. No vivimos de supersticiones. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda y nadie nos puede tocar. Y el vivo ejemplo es Pedro. A usted nada lo puede tocar si Dios no le da permiso al diablo para que lo haga. Para que le dé una zarandeada, para que despierte a lo mejor, que está quedándose en el sueño de la indiferencia. Pero guárdalos del maligno. Aquí está Jesús intercediendo como nuestro gran sumo sacerdote a favor nuestro, pidiéndole al Padre que nos guarde, nos proteja, para que nuestra fe no falle. Después añade: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Verso 18: como tú me has enviado al mundo, yo los envío a ellos al mundo, y por ello me santifico a mí mismo, para que ellos mismos también sean santificados en la verdad. No te pido solo por esto, sino por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Ahí está el Evangelio, ¿se fijan? Él no solamente está pidiendo por los que están ahí, sino por los que habrían también de creer. No solo por los creyentes ahora, sino por los que creerán a través de la palabra. Y la palabra es cierto que estos mismos creyentes predican. Quiero que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que ellos estén también en nosotros, para que el mundo pueda creer que tú me enviaste, y la gloria que me has dado les he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo pueda saber que tú me enviaste y los amaste así como me amaste a mí. Son palabras tremendas, hermano, de seguridad que Cristo nos da, que Cristo nos entrega. Después dice: Padre, quiero mostrarles la gloria, quiero llevarlos a la gloria eterna, quiero que los proteja, quiero que te aferres a ellos, quiero que los guardes, que te asegures de que su fe nunca falle. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Nuestra fe nunca va a fallar, porque es una fe eterna, es una fe que Dios nos entregó, que Él nos dio a nosotros.
como fue planeado y como fue la intención en la fundación del mundo cuando tú echaste a andar este plan redentor, guárdalos del maligno, santifícalos por tu palabra, tráelos a la gloria eterna, para que puedan compartir con nosotros en esa gloria. Y no solo esto, ¿cierto? El verso 20 dice, sino toda persona que creerá en mí a través de sus palabras. Y aquí nosotros estamos incluidos, hermanos, porque hemos creído a través del Evangelio. Y Dios ha puesto en nosotros el querer y el hacer en hoy en día, ¿cierto? Así como Él nos tomó, nos trajo, nos rescató, nos transformó y sigue guardándonos hasta el día final, hasta el día que venga nuestro Señor Jesús. Hasta ahí estaremos guardados por el Señor. Después no habrá necesidad de ser guardados, ¿cierto? Estaremos en el cielo, después descenderemos a la tierra nuevamente y se ejecutará el plan de Dios, el plan divino de Dios. Entonces acá podemos ver que Jesús está intercediendo por Pedro. Es la misma intercesión que Él lleva a cabo en Juan 17, y no es solo para los apóstoles en ese momento, sino por todos aquellos que creerían, para que el Padre los guardara y los llevara a la gloria eterna intactos como uno en Él, y también en el Hijo. Y asimismo Él ora hoy en día por nosotros, hermanos, en todo tiempo, como dice Hebreos 7:25. Él puede salvar para siempre, para siempre. No solo oró por Pedro, no solo oró por sus apóstoles, sino que oró también por nosotros y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él tiene la capacidad, Él puede salvar para siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, debido a que Él siempre vive para hacer intercesión por ellos, lo que dice en Hebreos. Esta oración en Juan 17 es una oración que Jesús continúa orando en todo momento. Es nuestro sumo sacerdote. Él está a la diestra del Padre hoy en día. Ahora, Él está sentado a la diestra de su Padre. Recuerden que después que Él resucitó, se le apareció a los apóstoles, anduvo con ellos un tiempo y después Él ascendió a los cielos y ahí descendió el Espíritu Santo. Y desde ese momento que Él ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es capaz de salvarnos para siempre, porque Él siempre vive para hacer intercesión por cada uno de los que han creído en Él. Somos guardados, somos protegidos por una fe perseverante, y es sustentada y mantenida hasta el fin, mediante la intercesión del Señor Jesucristo. Él es el que sustenta nuestra fe, hermano. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos preserva. Nosotros perseveramos, ¿cierto? Pero Él nos preserva hasta el día del Señor. Hasta ahí Él nos estará con nosotros. Y una vez que Él se va, ¿cierto?, entra el Espíritu Santo a protegernos, a guiarnos también y a convencernos de pecado, de justicia, de juicio. En Romanos 8 dice: el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debiéramos. Y Él intercede, como dice Romanos, con gemidos indecibles. Y esto no es hablar en lengua, hermano. Muchas personas piensan que esto significa que es hablar en lengua. Cuando la persona habla en lengua, el Espíritu, ¿cierto?, está hablando y está gimiendo, gimiendo con palabras que no se pueden comprender. Pero no es así. Es lo que el Espíritu Santo dice y no es algo expresado. Es una comunión trinitaria, interna, silenciosa, privada, en la cual el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. No hay palabras, es el Espíritu intercediendo a favor nuestro. Y el que escudriña los corazones, ese es Dios. Él conoce la mente del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos nosotros. Ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos, hermano. Porque el mismo Espíritu nos guía a nosotros en la oración. Porque de lo contrario, ¿cuál sería nuestra oración? Sería la oración del Padre Pío, ¿cierto? Señor, yo te pido y puro te pido. En cambio, el Espíritu nos guía, hermano. El Espíritu nos ayuda a orar, como les mencioné el domingo pasado. Nos enseña por esta oración modelo que es el Padre Nuestro, que los católicos, ¿cierto?, la repiten como una oración, como una
no sé cómo llamarlo, pero repiten y repiten a cada instante lo mismo. Cuando Jesús lo que quería hacer acá era enseñarlos a orar. Y cuando ustedes oren, les dijo a sus discípulos, oren así, de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, comenzando con la exaltación de Dios que está en el cielo, después santificando el nombre del Señor, después diciendo que venga tu reino, que el reino de Dios esté siempre entre nosotros y que se haga la voluntad de ¿quién? De Él. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Y después viene, cierto, la provisión diaria, el pan de cada día, dánoslo hoy. Después viene el perdón. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras deudas. Después líbranos del mal. Y todo es una oración, hermano, para que nosotros nos podamos guiar y tener una guía. Y asimismo el Espíritu ora por nosotros. Porque como le digo, si nosotros oráramos por nuestra capacidad mental, no llegaríamos a ninguna parte, hermano. Entonces el Espíritu nos ayuda y nos ayuda a interceder ante el Señor. Entonces Cristo ora de acuerdo con la voluntad de Dios para que nuestra fe no falle, para que el Padre nos guarde. El Espíritu ora según la voluntad de Dios y como resultado todas las cosas nos ayudan a bien. Continúa el versículo diciendo: a los que aman a Dios y son llamados según su propósito, porque a los que antes conoció, Él justificó, y a quien Él justificó, Él glorificó. ¿Todas las cosas le ayudan a bien a usted, hermano? ¿O cuando hay problemas ya ahí estamos mal? Ya cuando hay problemas ya no está muy bien la cosa. Y miramos para arriba, ¿cierto? ¿Y qué pasa, Señor? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo mal? Eso lo sabemos nosotros, hermano. Cuando viene un castigo, lo sabemos. Cuando viene la consecuencia del pecado, también lo sabemos. Otra cosa es que nos hagamos los locos. Pero con el Señor no podemos hacernos los locos. Al contrario, debemos reconocer nuestra falta y pedirle perdón. Y si usted piensa que no ha fallado y que viene una prueba a su vida, pídale fortaleza al Señor para que pueda pasar esa prueba, porque Dios lo está probando. ¿Para qué? Para comprobar, para que usted vea que su fe es una fe perseverante. Ahora, si usted se enoja con el Señor y ya no quiere venir más a la iglesia y que esto no me gusta y que el cristianismo son puras mentiras, bla, 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 es porque usted no tiene una fe perseverante, hermano. Tan simple y tan fácil como es. La intercesión de Cristo garantiza nuestra gloria futura. La intercesión del Espíritu Santo garantiza nuestra gloria futura también. Y el propósito del Padre garantiza nuestra gloria futura también. Porque Él nos conoció de antemano, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y Él nos va a glorificar. Este es el proceso, hermano, de la salvación. Él nos conoció de antemano, Él nos predestinó. Después de eso Él nos llamó. Una vez que nos llama, nos justifica. ¿Qué es justificar? Nos declara justos ante el Padre, nos declara santos ante el Padre. Y en el futuro nos va a glorificar, que será cuando nuestro cuerpo, ¿cierto?, de carne y hueso que tenemos hoy en día, vamos a tener un cuerpo glorificado, al igual que el cuerpo de Cristo. Al igual que el cuerpo de Cristo lo tiene ahora, un cuerpo glorificado. Porque su propósito desde el principio fue conformarnos a la imagen de su Hijo. Él no nos salvó a nosotros, hermano, para que estuviéramos en una relación temporal. Él nos salvó para conformarnos a la imagen de su Hijo en la gloria eterna, para darle a usted la santidad misma de Cristo. Él nos salvó eternamente, hermano. No nos salvó por un tiempo y después ahí ve tú cómo te la arreglas, si es que llega o no llega a la meta. No, hermano, Él nos salvó y Él nos va a mantener salvos hasta el final. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados, justificados, santificados y seremos glorificados, como lo dije recién, en un futuro. Somos guardados hasta esa hora y somos guardados por una fe perseverante, sustentada por la obra intercesora de Jesús, quien ora para que seamos protegidos de cualquier cosa que ataque esa fe, en la carne o en el mundo o con Satanás mismo.
Y además y encima de esa intercesión a la diestra del Padre en el cielo, esta intercesión del corazón del Espíritu Santo, quien está orando en manera que ni siquiera sabemos cómo orar. Es una comunión silenciosa intertrinitaria por la voluntad de Dios. Y Él está oyendo, hermano. Dios está oyendo. Y Él está respondiendo las oraciones. Cuando usted ora y piensa que Dios no lo ha escuchado, no es así, hermano. Antiguamente se nos decía a nosotros, ore y pídale harto, Señor, pídale una vez, decía, porque el Señor ya lo escuchó. Pero la Biblia dice lo contrario, es cierto que debemos pedir con ruegos, con súplicas. Y un ruego y una súplica es algo que se hace a cada instante, ¿cierto? A cada momento. Ese es un ruego, esa es una súplica. Entonces Dios nos dice que oremos así. ¿Está mal pedirle a cada rato al Señor? No está mal. No está mal. Aunque si usted quiere pedirle solo una vez y ahí confiar en la fe, también no está mal. Pero se puede hacer y se puede clamar al Señor a cada instante por una petición, por una oración, por algo que tengamos nosotros en nuestro corazón, alguna petición tanto en la carne, ¿cierto? Alguna enfermedad o por temas de dinero, por lo que sea, podemos hacerlo, hermano. Y no debe pensar que Dios no lo está escuchando. Jamás piense eso, hermano. Usted jamás piense que Dios no escuchó su oración. Porque Él está al lado suyo, hermano. A veces se habla de oraciones que no traspasan el cielo, pero que no traspasan el cielo falso, digo, aquí muchas veces de la habitación o donde quiera que estemos. Pero Dios está al lado nuestro, hermano. Él nos está oyendo, Él nos está escuchando, Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón. Cuando tú clamas al Señor, te estás clamando desde el corazón, guiado, como bien lo vimos recién, por el Espíritu Santo. Entonces debemos confiar en que Él escucha las oraciones, en que Él va a responder en su tiempo. Que muchas veces oré al Señor y le pedía cosas que nunca llegaron. Y hoy yo los comprendo por qué no llegaron. Hoy yo puedo comprender la grandeza de Dios, por qué nunca llegó, nunca me respondió esa oración. ¿Por qué? Porque no era bueno para mí y Él lo sabía. Yo no lo sabía, yo lo pedía y pedía y pedía y pedía, pero el Señor me decía que no. Porque Él conoce, hermano. Él conoce nuestro corazón y Él sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros. Así que cuando el Señor no le responde a esa oración que usted le pide tanto, descanse en Él, hermano. Descanse en la fe en el Señor. Porque es lo mejor. Es lo mejor que para nosotros. Entonces Dios está oyendo y Dios está respondiendo las oraciones. Y el hecho de que Dios oye y responde esa oración hace que todo sea usado para bien. Y absolutamente todo. Y entonces somos sustentados por nuestra fe sobrenatural dada a nosotros por Dios. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, oro porque tu fe no falle. Él estaba diciendo que lo que es verdad en todos nosotros, el Señor intercede por nosotros para que nuestra fe pueda perseverar. Él nos ayuda, hermano. Y está orando por nosotros. Y esas mismas oraciones, hermano, son, como bien lo dijimos recién, oídas por el Padre y cumplidas y respondidas según y de acuerdo a su voluntad. Si la salvación, hermano, dependiera de nosotros, sin duda, nunca seríamos salvos. Si la salvación dependiera de usted, usted nunca sería salvo. Si mantener esa salvación dependiera también de usted, nunca sería salvo. Su fe humana no puede salvarlo. Esa fe humana que tenemos nosotros, que también la vimos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Esa fe humana no puede salvar a nadie. Esa fe humana no puede guardarnos. Por lo tanto, usted necesita una fe que no es humana, una fe que es sobrenatural, que tiene que venir de Dios. La fe para creer en el Evangelio, al principio vino de Dios y es una fe perseverante que siempre cree. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. En Jeremías 32:40, Antiguo Testamento, dice, haré pacto eterno con ellos, que no me volveré de ellos y pondré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos no me dejen. ¿Quién hace la obra acá?
Dios está haciendo acá un pacto eterno con ellos. Haré, dice. Un pacto eterno con ellos, que no me volveré de ellos. Dios está hablando, Dios está prometiendo acá, es un pacto, hermano, un pacto. Y pondré mi temor en sus corazones. ¿Para qué? Para que ellos no me dejen. Y pasa lo mismo con nosotros, hermano. Así como esa fe está puesta en nosotros, también debe estar el temor. Pero no ese temor de tenerle miedo a Dios, sino ese temor de guardarle respeto a Él. Y esa es la naturaleza de este pacto de salvación eterna, que Dios nunca nos dejará. Y Él colocará en nosotros, en nuestros corazones, un temor de Él, que es sobrenatural. De tal manera que no le daremos la espalda, no lo dejaremos. Es un pacto eterno, de una salvación eterna, basada en una fe perseverante. Y esta fe nunca falla. No hay cristianos verdaderos que son desertores. Eso no existe, hermano. Cuando hablamos de los apóstatas, de la apostasía, no estamos hablando de cristianos, sino que estamos hablando de personas que llegaron a una iglesia, se mantuvieron por un tiempo y después se fueron. Como dice Juan, cierto, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, ¿qué hubiera pasado con ellos? Hubieran permanecido. Pero salieron, ¿para qué? Para mostrar que no todos son de Dios. Y así las iglesias hoy en día, hermanos, hay iglesias repletas de gente que, con suerte, la mitad son salvos, o un cuarto de esas iglesias son salvos. Pero eso no lo sabemos nosotros, ¿cierto? No vamos a juzgar eso, pero es una verdad, hermano. Es una verdad, una realidad. Podemos preguntarnos también, ¿cierto?, que ¿acaso las Escrituras no están llenas de advertencias a personas a que no caigan? Así como la que leemos en Hebreos 6:4, a no caer y hacer que Cristo sea avergonzado. Como la que leemos en 1 Timoteo capítulo 1, de esas personas que terminaron naufragando en cuanto a la fe. ¿No somos advertidos acerca de eso? Aquellos que han sido entregados a Satanás, que para que aprendan a no blasfemar. ¿Acaso no hay advertencia también en eso? Hay algunos, ¿cierto?, que dice Pablo que se entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y hay advertencias sobre esto? Claro que las hay. Y esas son advertencias a creyentes falsos. Esas son advertencias de personas que no están comprometidas. Esas son advertencias de personas que se han acercado al Evangelio y han hecho un reconocimiento superficial del Evangelio, pero no uno real. Entonces es crucial para nosotros, hermanos, extremadamente crucial que entendamos que la doctrina de la perseverancia de los santos no significa que la gente que hizo una oración, o entre comillas, aceptó a Jesús, o tomó una decisión por Jesús en algún tipo de experiencia emocional, necesariamente está segura y puede vivir como quiere. No, hermano. Eso no habla la perseverancia de los santos, no significa eso. Si realmente ha venido a Cristo, va a haber en ellos una fe perseverante, que se va a caracterizar por un amor hacia la justicia, un amor hacia Cristo, un odio hacia el pecado. No será perfección, pero indicará dirección hacia el camino de la justicia. Amor hacia Cristo, odio hacia el pecado, amor hacia la justicia. Tenemos esas cosas, esas cualidades en nosotros, hermano. Usted ama la justicia, usted se molesta cuando ve una injusticia, se molesta cuando ve una falta en persona o por el mismo pecado. ¿Odia usted el pecado? Aunque a veces pecamos, a veces caemos, ¿cierto? Pero ya no es como antes. Entonces todas estas cosas nos van a guiar siempre al camino de la verdad y de la justicia. Que odiemos el pecado, que amemos la justicia, que seamos como Cristo. Y como lo mencionamos recién, no será una perfección, porque no somos perfectos. No será perfección, pero indicará dirección hacia el camino de justicia. Así podemos determinar, hermanos, si es que algún hermano o alguna persona son o no son salvos, ¿cierto? Pero como siempre le he dicho, no debemos nosotros meternos en ese plano. De si el hermano es salvo o no es salvo. No, hermano, eso depende solamente de Dios y de la persona. Yo los veo a todos,
ustedes me ven a mí, ¿cierto? Yo sé que ustedes son salvos, ustedes piensan que yo soy salvo, pero ¿quién sabe eso? ¿Quién lo sabe? El Señor solamente. Solamente Dios lo sabe. Ahora usted, a lo mejor por algunos rasgos que hemos mencionado durante todos estos estudios, puede determinar si realmente está en la fe o no está en la fe. ¿Ya? Pero como le digo, no debemos caer en juicio en estos temas de la salvación, porque la salvación es personal, hermano. Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera diferente. No somos todos iguales. Es igual que nuestros hijos, no son todos iguales, ¿cierto? Tenemos un trato no diferente, pero distinto con cada uno de ellos. Pero no significa que no los amemos de igual forma. Entonces nuestro queridísimo Pedro, hermano, él entendió el poder de Dios para guardar. Porque si Pedro hubiera podido perder su salvación, lo hubiera perdido, hermano. ¿Cierto? No hay duda de eso. ¿Por qué? Porque blasfemó contra el Señor. ¿Qué tan cerca se puede estar qué tan cerca se puede estar de Satanás? De tal manera que el Señor lo ve a usted y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, como le pasó a Pedro, ¿cierto? Y no puede acercarse más a eso, que estar promoviendo los deseos de Satanás. Pero Pedro inclusive rebotó de eso, regresó después de eso, en Juan 21, después de todas estas negaciones, y fueron en 3 ocasiones, ¿cierto?, que Pedro negó al Señor. Jesús finalmente confronta a Pedro y simplemente para darle un trasfondo rápido, Jesús después de su resurrección se reunió con los apóstoles y Jesús les dijo a los apóstoles, vayan a Galilea y espérenme allí. Esas fueron las indicaciones que él le dio, que le entregó a sus apóstoles. Entonces ellos fueron, los discípulos están en el mar de Tiberia, en el verso 21:1, y ahí estaban Simón Pedro, siempre nombrado, ¿cierto?, de los primeros como líder que era él, Tomás y Natanael, Jacob, Juan y los hijos de Zebedeo y otros 2. Y Simón le dijo, voy a pescar. Eso dijo Pedro, yo voy a pescar. Se dio la vuelta y fue a pescar. Y en el idioma griego tiene un cierto elemento de finalidad. Él dice, voy a regresar a pescar. Eso es lo que significa lo que está diciendo acá Pedro. Yo voy a regresar a lo que estaba haciendo antes. Yo ya me olvido de esto. A eso se refiere. Entonces era regresar a su carrera antigua. Y claro, ellos salieron, se metieron al barco y no pudieron pescar nada. ¿Y por qué? Porque el Señor no lo permitió, hermano. Porque ellos ya habían sido llamados con un propósito, pero todavía no lo entendían. Ellos pensaron que el Señor ya había muerto y todo se había acabado. Entonces Él no permitió que ellos pescaran. Ellos conocían ese lugar como la palma de su mano, crecieron pescando allí. Ellos sabían exactamente en qué tiempo del día y en qué temporada del año deberían pescar y en qué lugar, conocían. Entonces no se explicaban por qué no habían pescado nada. Jesús se apareció e hizo la pregunta, ¿cierto?, que alguien que ha trabajado toda la noche y no ha pescado nada, nunca quiere que le hagan, ¿cierto? Y Jesús les dice, ¿no tienen pescado o sí? Ellos dijeron no, que no habían pescado nada. Y él dijo esto, hermano, y fue ridículo para ellos. Echen las redes del lado derecho de la barca y van a pescar, les dice el Señor. Y eso es algo para ellos insultante y ofensivo. Porque eran pescadores profesionales, hermano. Pescaron toda la noche, o sea, estuvieron pescando toda la noche y no sacaron absolutamente nada. Llega Jesús y le dice, oye, ¿tienen pescado? O sea, ¿cierto? No hemos pescado nada, Señor. Es algo insultante, ofensivo. A lo mejor ellos dijeron, ¿crees que hemos pescado de un lado solamente o del otro? ¿O que los peces saben distinguir de la izquierda de la derecha? ¿O si tiramos las redes los peces se van al otro lado y nos están haciendo el quite? Estaban enojados, ¿cierto? Pero Jesús siempre habló con autoridad y entonces hicieron lo que Él dijo y pescaron tantos peces que no podían ni siquiera subirlos a la barca. Y después el discípulo a quien Jesús amaba, ese Juan, le dijo a Pedro, oye, le dice, es el Señor. Y Pedro tuvo una fe perseverante. ¿Fue débil? Sí. ¿Falló? Claro que falló.
muy feo. Pero claro, él regresó, hermano. Fue un rebote. Después de estar en el lado oscuro, regresó a la luz. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso su vestimenta externa, porque andaba, ¿cierto? Usted sabe, pescando ahí, en cueros. Y él se le echó al mar y los otros discípulos llegaron en una barca. Él tenía tanta prisa de ser restaurado, él odiaba tanto el pecado que él vio, así que él vio en sí mismo el odio de su propia desobediencia y de manera introspectiva se aventó. Fue a buscar al Señor. Fue una sorpresa para él, hermano. No actuó de manera como diciendo, el Señor, capaz que ni sea. Y él ya se murió, ya, pues cómo va a estar. Pienso yo, ¿cierto? Pero ahí ve la fe perseverante y la fe divina que tenía él. ¿Por qué? Porque pudo ver que era el Señor. Llegaron y el Señor había preparado el desayuno. Trajeron algunos de sus peces, 153 que pescaron, ¿cierto? Dice el versículo 11. Y Jesús les dijo, vengan, desayunen. Y nadie dijo, ¿quién eres tú? Sabían que era el Señor. Y después del desayuno, en el versículo 15, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, ¿me aman más que a estos? Ahí ya Jesús estaba restaurando a Pedro. Simón, ¿me aman más que a estos? Es una pregunta, ¿cierto? Provocativa, penetrante ahí para Pedro. ¿Me ama más que a estos peces, a estas redes, esta manera de vivir, este estilo de vida? ¿Me ama más que a estos otros discípulos? Tú dijiste, Pedro, si todo el mundo te dejara, yo nunca te dejaría. Nunca te dejaría. Dijiste que estabas dispuesto a ir a la muerte conmigo. ¿No fue así? Pero me negaste. Y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo entonces, enseña a mis corderos, haz lo que te diga. Yo te llamé a predicar y a enseñar, no a pescar. Este es un punto importantísimo, hermano, en la vida del ministerio, del pastorado, porque hay mucha crítica cuando se habla, ¿cierto?, de que la iglesia tiene que mantener al pastor. Pero es algo bíblico que el pastor ha sido llamado para enseñar. El pastor no debiera trabajar, ¿ya? El pastor debiera ser sustentado por la iglesia. Yo, gracias a Dios, tengo un trabajo, no somos muchos, puedo hacer el trabajo, pero si fuéramos mucho más en una congregación, así como hay congregaciones mucho más grandes, el pastor debe ser sustentado por la iglesia. ¿Y cómo debe vivir el pastor? Según el promedio de sus ovejas. Porque hay pastores que tienen iglesia un poco grandes, ¿cierto? Y la mayoría son gente humilde, hermano, o de clase media baja, y ven llegar al pastor en un BMW del año, ¿cierto? Con sus anillos de oro, con su buena chaqueta, así bien, no digo que tiene que vestirse bien el siervo de Dios, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿quién de la congregación tiene un BM? ¿O quién de la congregación tiene un Mercedes-Benz? Esa es la pregunta, es correcta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente se siente ofendida por eso, hermano. Porque ellos dicen, pucha, yo con esfuerzo doy mi diezmo, doy mi ofrenda todos los meses para que el pastor ande en ese tremendo auto. Yo encuentro toda la razón de eso, hermano. Y si yo fuera, ¿cierto? Si yo estuviera sustentado por la iglesia, debería andar conforme a cómo andan mis hermanos. Porque ahí es donde la Escritura dice que la vida no consiste de lo que tenemos, de nuestros bienes materiales, sino de lo que está dentro, de lo espiritual, hermano. Entonces, por eso la gente muchas veces no da en las iglesias, no ofrenda, no diezma, porque dicen, ¿para qué si mira el pastor en lo que se gasta la plata? O hay deficiencia muchas veces en la iglesia, en los edificios, en muchas cosas, hermano. Y la gente no es reacia a hacer eso. Imagínense si ellos son así, imagínense la gente del mundo cómo habla de aquellas personas. No, yo aquí le voy a dar plata al pastor para que ande gastándosela en cambio de auto todos los años. Yo tendría que andar en bicicleta aquí, ¿no? Pero está bien, pues, hermano. Gracias a Dios, hermano, tengo un trabajo y, bueno, siempre he trabajado
Y Dios siempre ha sido fiel, hermanos. No hemos tenido necesidad de vivir de la congregación, aunque a veces, cierto, en años anteriores teníamos un poco de necesidad y tomábamos de la plata de la iglesia porque corresponde. Ya no es que mi esposa siempre me decía, pero ¿cómo, gordo? Pero si es la obra del Señor, trabajamos en ella, podemos tomar. O sea, no estamos hablando de cantidades de plata, sino que tomamos para lo que nos faltaba. Y era poco, hermano, si ni siquiera era harto. Entonces podíamos hacerlo. Ahora, gracias a Dios, todos los fondos son de la iglesia, hermano. Gracias a Dios estamos bien con mi esposa y todo el dinero que entra a la iglesia al final lo ocupamos en ustedes, en los paseos que hacemos, en hermosear la iglesia, en comprar un computador bueno para las transmisiones, unas cámaras. Todo lo que ustedes ven acá es el esfuerzo de todos ustedes, hermano. Es todo el dinero que ustedes dan a la iglesia. Todo se ocupa acá. Y el resto está en una cuenta. Y yo siempre le he dicho, el día que alguien tenga alguna necesidad, siempre hablen conmigo, porque hay fondos y son también para ayudar a los hermanos cuando tengan una necesidad. Ahí no hay que avergonzarse, hermano, porque el pueblo de Dios tiene que estar unido siempre y en todo sentido. Y esa es una forma, ¿cierto?, de hacer lazos entre las personas y entre los hermanos. Porque todo lo que dan ustedes es también para ustedes mismos, para ayudar también a los hermanos. Entonces, retomamos, me fui para otro lado. Entonces Pedro había negado 3 veces al Señor, hermano, y él lo iba a restaurar, obviamente, 3 veces. La segunda vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes eso, Señor. Él le dijo entonces: apacienta o pastorea mis ovejas. Haz lo que te dije que hagas. Y él le dijo por 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro estaba entristecido esta vez. Él se entristeció. Eso le dolió a Pedro, hermano. Él estaba entristecido porque él le dijo la 3ª vez: ¿me amas? Él le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. El Señor lo sabía, pero lo estaba restaurando. ¿Por qué? Porque Dios mismo le había dado a Pedro una fe perseverante, un amor perseverante hacia Cristo. Débil, Pedro, sí. Titubeante, Pedro, sí. Tropezaba, se caía, sí, también, pero nunca completamente y nunca finalmente. Él siempre fue el primero con la disposición de ser restaurado. Y Jesús le dijo: eso es todo lo que te pido, atiende a mis ovejas, tú eres el pastor que estoy buscando. Tú eres el pastor que estoy buscando. Cuando eras joven, dice verso 18, solías ceñirte a ti mismo y andabas a donde querías. Y cuando seas viejo, vas a estirar o a extender tus manos. Aquí está hablando, ¿cierto?, de la crucifixión de Pedro, de la muerte, cómo él iba a morir. Con las manos extendidas, crucificado igual que su Señor. Después le dice: alguien más te va a llevar a donde no quieres ir. Y esto le dijo dando a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Pedro, en otras palabras, le dijo: Pedro, tú vas a ser un mártir. Y Pedro fue fiel hasta el final. Y ahí vemos una fe perseverante, hermano. Porque él murió crucificado. En ningún momento él negó al Señor después, porque ya él había sido restaurado. Y todo lo que pasó Pedro, hermano, es una enseñanza para nosotros. Y es una enseñanza maravillosa porque nos enseña que esto no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Que Él nos preserva, que Él nos va a llevar hasta el final. Pedro fue fiel hasta el final. Y cuando llegó el momento de ser crucificado, Él no permitió que lo crucificaran de la manera normal. Porque Él no era digno, dijo Él, de ser crucificado como su Señor. Y por ello lo voltearon de cabeza y lo crucificaron así, de cabeza. Una manera horrible y dolorosa de morir. Él soportó y perseveró hasta el final. ¿Y por qué creen ustedes que perseveró, hermanos, hasta el final? Porque tenía la fe que Dios le había entregado. Cuando muchas veces hemos hablado, ¿cierto?, de la persecución, muchas veces hemos hablado de la tribulación, muchas veces nosotros hemos hablado de qué harías tú si un día te van a llevar a una guillotina por ser cristiano, o te van a torturar, o te van a hacer, no sé, lo que le hicieron a los apóstoles, morir de esa forma, hermano, crucificados, o apedreados, lapidados. ¿Cómo reaccionarías tú? Pienso que es una pregunta válida, pero la respuesta es simple, hermano. Porque en ese instante
esa fe perseverante que está en nosotros nos llevará a soportar todo aquello. Y no va a ser en sus fuerzas, no va a ser en su carne, no va a ser en su hueso, en su sangre, sino que va a ser en el poder del Espíritu de Dios. Porque usted no se puede perder, hermano. No es que lo van a torturar y usted va a decir, no, hasta aquí nomás llegamos, yo no quiero, es mucho el sufrimiento, mucho dolor. Dios estará ahí con usted, ayudándolo, fortaleciéndolo, dándole la fe necesaria para soportar. No estoy diciendo que va a pasar, hermano, pero así como están los tiempos, nada es imposible. Todo puede pasar. Pero no se preocupe, hermano. Si llegamos a ese punto, esa fe que Dios le dio, que Dios nos entregó a nosotros, esa fe nos va a guardar hasta el final. Usted no se va a perder. Y usted va a soportar todo aquello. Así que esté tranquilo. No piense en eso, sí. Pero si un día Dios lo permite y llega, porque Él lo va a permitir, ¿cierto? Vamos a soportar. Y no debe pensar en qué se va a perder. No hay realmente nadie que esté mejor calificado para escribir acerca de la perseverancia de los santos, de una fe perseverante y de un amor perseverante, fiel, de permanecer fielmente hasta el final. No hay nadie que esté mejor calificado para escribir de todo esto que Pedro, porque él pasó por todo esto. El hombre que se arrepintió con lágrimas, el hombre que estaba sufriendo tanto por su propio fracaso. Y él se aventó al agua para nadar lo más rápido que se pudiera para llegar a Jesús. Él tuvo tanta confianza en su propio amor y fe genuino que él le pidió al Señor que leyera su corazón, sabiendo que él vería allí ese amor real que tenía por él. Y sabía que también era una fe real. Entonces es apropiado que Pedro nos hable de la fe perseverante. Es muy apropiado, hermano. Regresando a Primera de Pedro, para terminar, el versículo 5 dice que somos guardados mediante la fe. En el verso 8 nos dice, quien creyendo, cuando él dice en el versículo 9, el resultado de nuestra fe es la salvación final. Pedro está hablando a partir de la experiencia personal. Él sabía lo que era, a pesar de su debilidad, el tener una fe inmortal, perseverante. Y esa es la fe, hermano, que pertenece a toda persona que verdaderamente es salva. Una fe perseverante. Al final Pedro fue fiel en proclamar a Jesucristo frente a la muerte. Y ahí mismo estuvo Jesús con él. Porque yo pienso que no es nada fácil, hermano, que te crucifiquen a una persona y después la volteen. El dolor, hermano, en sus muñecas, no sé, en estas partes de acá, en las piernas. Aparte que no fue solamente crucificado, yo pienso que le dieron igual su latigazo, lo torturaron. Pero Jesús estaba ahí junto a él. Por eso que él soportó, hermano, porque qué persona normal. Si a veces nos pegamos en el dedito chico del pie y hacemos un show que nos dolió, o aquí en el huesito de la rodilla, chiquitito aquí también en la orilla. Entonces imagínense, yo pienso que ese es algo que solamente Dios puede lograr. Es algo sobrenatural para soportar esa prueba y ese dolor. En los versículos 3 al 9 hay 6 elementos de nuestra protección. 6 elementos y los vamos a ver la próxima semana, hermano. Somos protegidos por una fe que tiene 6 elementos, 6 realidades espirituales dinámicas operando en ella. Y Pedro las presenta aquí a nosotros, en estos versículos de 3 al 9, que lo vamos a continuar viéndola de esta semana a la otra, porque acuérdense que hay elecciones. Entonces, vamos a continuar con la perseverancia de los santos. Como dije el otro día, nos quedan muchos temas más sobre la perseverancia. Un tema muy importante, un tema que nos va a ayudar muchísimo, hermano. Oramos, damos gracias al Señor. Señor, agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias por esa fe perseverante como lo estamos viendo. Gracias por esas palabras que Pedro nos entrega para poder nosotros seguir adelante y seguir caminando, Señor. Presérvanos tú, Padre, hasta el final.
nosotros queremos perseverar, nosotros queremos seguir adelante sin mirar nada ni a nadie, Señor, solamente a ti que eres el blanco perfecto. Y continuar, Señor, hasta el final, hasta llegar un día a esa salvación preciosa que tú nos tienes preparada en los cielos. Fuiste a preparar moradas, Señor, en los cielos para nosotros, porque ya estaban listas desde antes de la fundación del mundo, para los que creerían en ti. Fuiste a prepararla, Dios del cielo, para que nosotros moremos en ella, en un futuro. Y te damos gracias, Dios del cielo. Muchas gracias por todo aquello que tienes preparado para nosotros, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de los que han llegado el día de hoy a este lugar, los que no han podido estar. También bendíceles, Padre glorioso, para que el día de mañana también puedan estar junto a nosotros. Te adoramos, Señor, te bendecimos, recibe esta alabanza que hemos ofrecido a ti. Te damos gracias por esta palabra que cada día nos da más y más claridad a nuestra mente, Señor, y nos va a ayudar a vivir con una fe perseverante. Nos va a ayudar a vivir, Señor, sabiendo que tú estás al lado nuestro y que nada ni nadie nos puede tocar jamás. Y nada ni nadie, Señor, nos puede separar de tu mano, porque tú nos estás sosteniendo y tú nos llevarás, Señor, hasta el final de este camino glorioso en el cual tú un día nos embarcaste, Dios mío. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por esta vida que vivimos hoy, que es muchísimo mejor que la antigua, es muchísimo mejor que esa vida, Padre, en el mundo, donde estábamos sin ti, sin Dios y sin ley. Hoy estamos contigo, Padre. Tenemos reglas de moral, de fe, de buena conducta que las encontramos en tu palabra, pero que siempre, siempre nos están ayudando para bien. Gracias, Señor. Tu palabra, Señor, es verdad. Ayúdanos siempre, Padre, a llenarnos de tu palabra, a nutrirnos, Señor, con esas fuentes de agua viva que saltan de tu palabra, Señor, para nutrirnos. Gracias, Dios del cielo. Entregamos todo esto, Señor, en tus manos y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.